Hola, sean todos bienvenidos a este webinar de Capacítate. Nuevamente soy Mitzi Johnson, psicólogo clínico con amplia experiencia en la evaluación y diagnóstico, así como la integración de personas con discapacidad en el entorno escolar. Hoy nuevamente le vamos a traer un tema orientado en esta oportunidad a los docentes, como es la estimulación temprana en el desarrollo integral del niño. Los conceptos que aquí vamos a tratar son relativamente orientativos, tienen basamentos por supuesto teóricos y que serán una guía aún digamos más estructurada para que ustedes puedan seguir realizando adecuadamente pues su trabajo dentro del entorno escolar. Antes de iniciar de lleno debemos discutir algunos puntos. Yo voy a ir viéndolo en las láminas, ustedes lo van a ir viendo pues a través de todo este webinar que el equipo de Capacítate está pues llevando a cabo de una manera genial. En esta discusión de conceptos vamos a esclarecer la diferencia entre intervención temprana y estimulación temprana, porque muchas veces solemos utilizar indistintamente estos términos y no es de esta manera, porque cada uno abarca o engloba un objetivo o meta a lograr a través de actividades o cadenas de actividades para facilitar el desarrollo del niño. Cuando hablamos de intervención temprana, nos referimos a aquella serie de actividades o aquel abordaje que se realiza a niños menores de 6 años que han presentado alguna situación de riesgo durante o luego de su nacimiento. Y eso pone, digamos, en desequilibrio el desarrollo armónico de su ciclo vital. Cuando hablamos de estimulación temprana, son un conjunto de actividades que se desarrollan para niños que no presentan ninguna alteración ni ninguna dificultad, sino lo que se busca es que estimulen, que lleguen a mejorar, por así decirlo, áreas del desarrollo humano. Estas actividades van siendo ejercidas por un equipo multidisciplinario. Y como es el caso, pues el entorno educativo es uno de ellos. Trabajamos con psicología, terapias de lenguaje, terapia física o lo que llamamos terapia ocupacional y entre otros que engloban el pediatra y entre otras disciplinas que son importantes traer a colación cuando nosotros vemos, constatamos que algo no anda bien con el chiquito que tenemos enfrente. Entonces es importante entender que podemos contar con la ayuda de otros especialistas que tienen las herramientas para poder intervenir o estimular si es necesario a ese niño que tenemos enfrente para llevarlo a mejorar su desarrollo. Otros conceptos o dimensiones que debemos tener claras es que los niños en sus primeros años son seres sociales, son seres que van a aprender y a desarrollar sus habilidades y destrezas en la medida en que se vinculan con su entorno, en la medida en que se relacionan y aprenden a explorar, a reconocer y establecer conceptos de las cosas y personas que lo rodean. Son sujetos de acción y no de reacción. ¿Por qué? Porque a medida que ellos van realizando actividades, van descubriendo, explorando y construyendo su propio conocimiento. Tienen capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque cada niño es único. Cada uno tiene habilidades, tiene capacidades que en la medida en que sean estimuladas, pues van a ir rindiendo un mejor desenvolvimiento. Es por ello que posiblemente una actividad no cause el mismo efecto en diversos niños o en uno que en otro. Entonces, eso se debe a estas diferencias individuales y esas capacidades que son diferentes. Cada niño va a ir cumpliendo una serie de hitos o de aproximaciones, por así decirlo, que son necesarios para establecer
esos rangos que consideramos normal para el desarrollo, ¿sí? Y cada niño va a tener un desarrollo madurativo distinto y va a ir alcanzando a ritmo diferente la madurez en sus áreas, y en la medida en que esto se dé, pues va a ir avanzando a niveles superiores. La idea es que lo haga con éxito en las etapas iniciales, para que las que vengan consecutivamente o posteriormente tengan la misma probabilidad de éxito. De esta manera podemos concluir que nuestros niños son integrales. Nuestros niños necesitan llevar, digamos, en conjunto las áreas del desarrollo. La parte motriz no va aislada de la parte del lenguaje. El lenguaje no va aislada de la cognición, sino que todo es algo integral. En la medida en que nuestros niños crecen, todas estas áreas van a irse entrelazando y ellas van a determinar el éxito del desarrollo humano en este individuo. Ahora pasemos ya a lo que nos compete en este webinar, que es hablar del desarrollo infantil. ¿Por qué nombro tanto desarrollo humano? ¿Por qué nombro etapas evolutivas? Pues precisamente hablar de desarrollo, y en este momento hablar de desarrollo infantil, nos va a enfocar o encaminar a esa sucesión de etapas o fases en la que se dan una serie de cambios físicos y psicológicos desde el nacimiento hasta las etapas posteriores, que hablaríamos de la vejez. Esta serie de etapas han sido estudiadas científicamente de manera sistemática, es decir, buscando o estableciendo hipótesis para poder reconocer cuáles son esos procesos de cambio, cuánto tiempo o en periodos resulta ser estable a lo largo del ciclo vital. Eso es sumamente importante porque nosotros podemos ver que hay etapas en nuestra vida en las que realmente notamos que suceden cambios importantes, y una de las trascendentales o las más llamativas o que tiene realmente una marca es la adolescencia. Y en el desarrollo infantil pues vemos etapas marcadas, como es del nacimiento hasta los 3 años y luego de los 3 hasta los 6. Entonces vemos que nuestros chiquitos van creciendo no solo físicamente, sino neuropsicológicamente, porque precisamente el individuo es un ser psico-biosocial. Entonces vemos que van desarrollando procesos, cambios de los cuales nos percatamos, y hay que tener muy en cuenta cuando sucede una alteración y cómo nosotros podemos evitar que esa posible alteración lleve o tenga consecuencias en etapas posteriores. Es por eso que vamos a hablar bien de cuáles son esas etapas y en qué consiste este desarrollo infantil. Ahora bien, existen una serie de etapas o rangos establecidos por los teóricos o por los científicos, donde colocan aproximaciones de algunas conductas o comportamientos metas que deberían alcanzar los niños y en todo el ciclo vital, y que nos colocan en un, digamos, rango de normalidad o metas que la persona debería alcanzar, o el niño en este caso, para poder considerarse normal. Entonces, en la etapa prenatal, que es desde la concepción hasta el nacimiento, ¿sí? A nivel, digamos, físico, o lo que es el desarrollo físico, que lo contemplábamos dentro de los ámbitos del desarrollo, está contemplado que se produce pues todo lo que es la fecundación, se produce este intercambio genético para empezar a formar las estructuras u órganos básicos. Lo primero que se desarrolla es el cerebro, luego corazón, estómago, riñones y así sucesivamente a lo largo de la etapa, que lo podemos ir corroborando a través de los ecosonogramas, valiéndonos pues de este equipo multidisciplinario que corresponde al área de ginecología y obstetricia. Entendemos que en esta etapa
suceden los cambios más importantes a nivel físico y es donde el individuo, ese ser, es tan vulnerable a efectos del ambiente. A nivel cognoscitivo, pues el feto va desarrollando esas capacidades de aprender, de recordar y de ser susceptible a la estimulación sensorial. Por eso es que muchas veces algunos especialistas recomiendan colocar luz, hablar, realizar algunos sonidos, algunas intervenciones para poder estimular este desarrollo, este crecimiento, estas destrezas dentro del vientre materno. Y por último, y en base a esto, nosotros nos damos cuenta que a nivel psicosocial el feto responde a la estimulación de la voz de la madre, del padre, y es por eso que en el momento del nacimiento siente pues preferencia por ella, porque la ha estado oyendo y sintiendo a lo largo de todo este periodo de 9 meses dentro del vientre materno. Luego nos vamos al área del nacimiento y la infancia, que esto está contemplado desde el nacimiento o el momento cero hasta los 3 años de edad. Y pues cuando el niño nace en el ámbito físico, muchos de todas estas cadenas sensoriales, todo lo que son el sentido, vista, tacto, olfato, todos estos sistemas corporales empiezan a operar de diversas maneras. Entonces el cerebro empieza a tener mayores complejidades, empieza a ser susceptible a las estimulaciones o las influencias del ambiente y vemos cómo físicamente el niño una vez que nace empieza a crecer en talla y peso. Drásticamente, son cambios bastante rápidos, abruptos y a su vez empezamos a ver el desarrollo de destrezas motrices. En este momento a nivel cognitivo o cognoscitivo, en las primeras semanas del nacimiento siguen presentes y están mucho más sensibles, por así decirlo, estas capacidades de recordar, de aprender y hasta el 2.º año de vida el niño va aprendiendo o desarrollando todas estas capacidades que tienen que ver con usar símbolos lingüísticos, con reconocer su ambiente, codificarlo, con todo lo que es la resolución de problemas a través de la exploración y empieza así el uso del lenguaje en alguna manera, empieza a comprenderlo y empieza a usarlo para poder interactuar a su vez con el entorno. Es allí donde entonces resulta que a nivel psicosocial podemos ver ese apego con los padres y con aquellas figuras que son importantes o significativas dentro de su entorno de crecimiento. El niño o en este momento el infante empieza a darse cuenta primeramente que él es uno con su madre y luego empieza a darse cuenta a medida que pasa el tiempo que él es distinto o es un ente, él tiene mayor autoconciencia de sí mismo en diferencia a su relación con la madre o con el cuidador principal. Ya él entiende que es un uno y no un todo como se concebía con su madre en los momentos iniciales. Aumenta el interés por otros niños, hay una búsqueda de autonomía, vemos que algunos infantes nos dicen yo solito, ¿sí? Porque quieren descubrir y quieren desarrollar sus destrezas y sus habilidades en la medida que se van concibiendo eficaces, autónomos, en la medida en que precisamente tienen conciencia de sí mismos. Luego avanzamos a esta etapa de la niñez temprana, que es desde los 3 hasta los 6 años, donde sigue una etapa de desarrollo físico, de crecimiento constante. Ahora es un poquito más alto, es un poquito más esbelto y tiene
unas, digamos, proporciones o dimensiones muy parecidas al adulto. Ya es común que presenten algunos problemas de sueño, algunas alteraciones, algunos miedos. Hay una, digamos, exploración en cuanto al apetito o al gusto. A veces se tornan un poquito caprichosos con la comida, o por el contrario, el apetito puede aumentar y tener pues una tendencia a querer probar todos los alimentos que están a su disposición. Además vemos que a nivel físico empiezan a consolidarse lo que son las lateralidades, ya él empieza a comprender qué es derecha y qué es izquierda, mejora mucho su coordinación motora, gruesa y fina, y empezamos a ver un poco más desarrollada lo que es la presión, la precisión y la fuerza en esta área en especial. A nivel cognitivo, nosotros podemos ver que en la niñez temprana el niño es todo yo, todo es mío, porque hay una sensación o una visión o un razonamiento egocentrista. Él es el centro del mundo, es el centro de la atención, todo gira en torno a él. Pero él empieza a comprender que otras personas o que las figuras con las que se rodea, que pueden ser, pues por supuesto, coetarios, sus iguales, inclusive la influencia del adulto, él empieza a darse cuenta que hay otros puntos de vista, empieza a ver las normas y empieza a comprender un poco más lo que significa su entorno. Hay mayor desarrollo en el área de la memoria y del lenguaje, y hay una concepción un tanto fantasiosa de lo que es el mundo. Pero esto es precisamente parte de lo que lo lleva al razonamiento y lo que lo lleva a identificar y estructurar esquemas, conceptos respecto a lo que lo rodea y que va a propiciar su aprendizaje en las etapas posteriores. A nivel psicosocial empieza a darse lo que es el autoconcepto, empieza a reconocer un poco mejor cuáles son las emociones en sí mismo y en el otro. Empieza esta etapa de independencia, de querer hacer ellos mismos su aseo, su comida, el tomar el cubierto, entre otras cosas. Empieza esta etapa del juego imaginativo, empieza esta etapa de la regulación emocional, a través de ese conocimiento pues, de las emociones, de empezar a darse cuenta de lo que es rabia, de lo que es tristeza, de lo que es la alegría. Entonces empieza a ser un poquito más osado en esa búsqueda del mundo, en desarrollar esa empatía cuando ve a otro igual llorando, en comprender que algo le pasa, inclusive esta concepción de lo que es el género, de lo que él es como masculino y femenino, empieza a darse cuenta que su cuerpo no es igual al de otro de su edad, que hay características secundarias y primarias, porque empieza a identificar sus genitales. Vemos que empieza esta etapa de temores, de ser un poquito más agresivo, vemos que algunos golpean, vemos que algunos luchan, digamos, por tener un espacio, por hacerse sentir, y entonces todo esto empieza a conformar su mundo social. La familia sigue siendo el núcleo primario, y en la relación con otros niños que tienden a ser pues sus hermanos, sus primos, cobra importante o una relevancia bastante amplia, porque le va a dar los cimientos para que puedan en etapas posteriores relacionarse con el mundo que los rodea. Luego nos vamos a la etapa que llamamos niñez media, que va desde los 6 hasta los 11 años, y en esta etapa el crecimiento se hace un poco más lento. Vemos que pueden pasar varios meses o años sin cambiar de talla, ni de zapato o de pantalón, entonces lo vemos un poquito más estable en cuanto a talla y peso.
tienden a explorar la parte deportiva, vemos que tienen mayores fuerzas, que tienen mayor conciencia, que hay mayor coordinación. Empiezan estas etapas de expansión orgánica. Vemos que el organismo funciona en cuanto a las, vamos a decir, agresiones o riesgos, enfermedades del entorno, funciona mejor, y todos estos momentos de presentar alteraciones en la salud vienen superándose, quedando un poco atrás. Igual no nos podemos descuidar, pero vemos que su salud mejora considerablemente. Es una etapa como de consolidación, por decirlo así, o de estar estables en el área de salud. Luego los niños comienzan en la parte cognitiva a pensar un poquito más lógico, se apartan un poquito de estas fantasías y empiezan a pegarse más a la realidad, comprenden un poco mejor lo que sucede, empiezan a integrar todo lo que han, digamos, guardado en su memoria, empiezan a poner en práctica lo que ya han guardado allí, lo que han aprendido, y su lenguaje a su vez se hace mucho más comprensible y digamos como esa herramienta fundamental para ellos relacionarse efectivamente con su entorno. Los niños además en esta etapa presentan, digamos, estas características cognitivas que lo hacen únicos y resaltar en habilidades con respecto a un área mayor que otra. Empiezas a darte cuenta que, por ejemplo, pudiera tener una mayor capacidad para el lenguaje, para la matemática, para la expresión oral, para la expresión escrita. Entonces empezamos a ver este momento donde ellos realmente empiezan a explorar y a demostrar cuáles son sus capacidades, y la escuela es el mejor entorno donde pueden desarrollar o beneficiarse de estos avances que suceden en su crecimiento cognitivo. A nivel de psicología o de desarrollo psicosocial, el niño empieza a desarrollar lo que es su autoestima, su autoconcepto, empieza a darse cuenta de que siente un amor por sí mismo y de que empieza a reconocer cuáles son las capacidades, de qué es capaz él. Empieza a decir o tener un concepto de lo que yo soy. Y eso es sumamente importante porque de esa manera se facilita igualmente el control emocional. Entonces ellos empiezan a regularse con el padre y con su entorno. Entonces sus compañeros de clase son fundamentales para mejorar este crecimiento psicosocial en la niñez media. Muy bien, ahora es necesario que contemplemos lo que son las teorías del desarrollo humano. Todos estos conceptos, preceptos que han sido estudiados a lo largo de los años y que nos ponen en referencia el cómo predecir el comportamiento o la conducta humana, en este caso la conducta infantil, para poder adaptar mejor nuestras estrategias. Hay teorías que son fundamentales en el desarrollo infantil, como es la teoría psicosexual de Freud, donde él contempla al individuo desde la perspectiva del impulso. Él contempla que todos tenemos un impulso innato de vida o muerte, y que en base a ello, a la satisfacción o gratificación o a la frustración que el individuo viva en ese sentido, será posible la conformación de una personalidad sana. También tenemos la teoría psicosocial de Erikson, que él contempla pues crisis en toda la vivencia de las etapas del desarrollo humano, creando una situación de, vamos a decir, dualidad entre el pasar
adecuada o satisfactoriamente una etapa a hacerlo con alguna alteración. Entonces, él considera que si un individuo supera satisfactoriamente la etapa anterior, la siguiente será igualmente armónica y así sucesivamente a lo largo de su ciclo vital. Por ejemplo, él contempla en la infancia lo que es la confianza versus la desconfianza. Esto quiere decir que en la medida en que el niño se sienta seguro, él podrá ir avanzando satisfactoriamente en la conformación de su personalidad en etapas posteriores. Sin embargo, si este niño en sus primeros intercambios no, digamos, es satisfecho en sus necesidades básicas, pues generará en sí mismo una desconfianza hacia sí y hacia el entorno, y esto le va a impedir alcanzar adecuadamente o superar adecuadamente la etapa posterior. Es sumamente importante la teoría de Erikson, considerada a nivel mundial importante en el estudio de la adolescencia, sobre todo y las crisis en la etapa posterior. Otra teoría importante es la teoría del aprendizaje social o cognitiva social de Bandura, donde él dice que en la medida en que el individuo interactúa con su entorno, el entorno influye en él, lo que él llamó el determinismo recíproco. Él establecía que el aprendizaje venía en base a la observación y a la imitación de modelos, como es el caso del entorno familiar, los padres, y del entorno educativo, por ejemplo, que son sus maestros y todas aquellas personas significativas dentro de este ambiente. Luego, importante traer lo que son, estoy viendo lo que son las láminas, para no desviarme pues en la atención de este webinar y encaminar todos los conceptos que estamos trabajando, pues serían las etapas de Piaget, las cognitivas de Piaget, y son las que tenemos como referencia para el desarrollo cognitivo, el estudio del desarrollo cognitivo en la etapa infantil. Pues él considera que los niños son los partícipes en entender y procesar todas las estructuras, los comportamientos, los conceptos que actúan o que ejercen influencia en su mundo. Y que este crecimiento o digamos, desarrollo cognitivo va a depender de la capacidad del niño en adaptarse a las circunstancias que están sucediendo en el ambiente. Él contemplaba que el niño organiza, adapta y equilibra la información que recibe del entorno, y que en este sentido pues se crea su desarrollo cognitivo o el crecimiento cognitivo en la etapa infantil. Por último, vamos a hablar de Lev Vygotsky, quien estableció una teoría del desarrollo social y cultural en una perspectiva de colaboración. El niño participa activamente con su entorno y este le provee del conocimiento o de esa guía para él poder conseguir el conocimiento que necesita para desenvolverse adecuadamente y construir una personalidad armónica. En esta teoría realmente lo relevante es esa preponderancia que le da Vygotsky a los adultos significativos y al lenguaje como el medio principal de interacción y de desarrollo de esa capacidad cognitiva. Eso es sumamente importante en esta teoría, y es lo que a nivel educativo nosotros necesitamos cada día más poner en práctica para mejorar esa interacción entre el niño y su entorno.
Desarrollo cerebral del niño. El cerebro de cada ser humano está formado por células llamadas neuronas que se conectan entre sí, formando sinapsis que serán fuertes o débiles según las experiencias vividas, las cuales formarán los cimientos clave a nivel funcional y estructural para su vida. También existen los periodos sensibles o críticos, que son momentos específicos en los que el cerebro se encuentra especialmente receptivo a aquellos estímulos del medio ambiente que permitirán al niño lograr, por ejemplo, la adquisición del lenguaje, la visión o la motricidad. Es importante ofrecer estimulación adecuada y oportuna en estos periodos. Durante la primera infancia, el cerebro cuenta con una mayor capacidad para adaptarse a los cambios de su entorno. También tiene la posibilidad de que algunas neuronas sustituyan funciones de otras cuando han sido dañadas. A esto se le llama plasticidad cerebral. Para que el niño logre un desarrollo pleno, será necesario que los adultos responsables de su cuidado y educación establezcan una relación de calidad que lo haga sentir valorado, aceptado y querido, que brinden estímulos variados, adecuados para su etapa y de acuerdo a su necesidad de actividad y descanso. Como educador, es importante que comprendas el impacto de todas tus acciones en el bienestar del niño. Mantente al pendiente de su desarrollo, usando como referencia los indicadores específicos de acuerdo a su etapa. Ya habiendo hablado de lo que son las teorías del desarrollo humano, sobre todo las relevantes en la etapa infantil, no podemos dejar de contemplar lo que en la actualidad se está destacando por medio de nuestras neurociencias, que nos llevan a comprender un poco el funcionamiento del cerebro y su repercusión en la conducta del ser humano. Entonces, solo vamos a tomar algunas consideraciones para tratar en este webinar. La primera es comprender que el encéfalo se forma de abajo hacia arriba o de adentro hacia afuera y comienza desde la etapa fetal. Hemos oído hablar de lo que es el cerebro triuno, que está conformado pues por tres áreas, que viene siendo el cerebro reptil, que es la parte instintiva más básica. Luego viene el cerebro emocional o límbico, que es esta parte interna que controla todas nuestras emociones, y luego viene la capa superficial o lo que es la parte de corteza cerebral, que es donde suceden todas las conexiones sinápticas. Entonces, si bien el cerebro es una máquina, por así decirlo, que va pues configurándose y creciendo durante toda la niñez, sobre todo en la niñez temprana, donde suceden cambios increíbles a un ritmo acelerado a nivel cerebral, pues también las interacciones que suceden a nivel socialmente, que sean satisfactorias para este individuo, va a propiciar que haya mayores conexiones sinápticas, la mayor aparición de neuronas, y que esto sea satisfactorio para el desarrollo conductual, cognoscitivo, motor, lenguaje del individuo a lo largo de su curso vital. Pero esa interacción en la niñez satisfactoria es imprescindible. Si por el contrario un niño es privado de todo el cuidado, satisfacción de necesidades básicas e inclusive las afectivas, esto va a repercutir en el crecimiento de su cerebro y en la plasticidad y en las conexiones sinápticas que se necesitan para la consolidación o alcanzar ese objetivo meta que hablábamos de los parámetros de desarrollo normal en un individuo. Lo segundo que vamos a contemplar es que si bien hay una carga genética que es relevante en la conformación del individuo, la experiencia también es importante. Cuando nosotros contemplamos lo que es el desarrollo infantil y hablamos de los adultos significativos, hablamos de todo este modelamiento conductual que de alguna manera condiciona la estructura, la formación de ese encéfalo.
realmente es impresionante las imágenes que podemos contemplar en resonancia magnética de aquellos niños que crecen en ambientes hostiles con respecto a niños que crecen en ambientes que de alguna manera les propician un ambiente cálido, amable, reconfortante para su desarrollo personal. Lo siguiente que vamos a contemplar es lo que tiene que ver con la capacidad, como hablaba en este momento, de lo que es la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de crecer, adaptarse, modificarse con el paso de los años. La parte de la niñez es sumamente importante y es cuando el cerebro está en toda su capacidad, en la plenitud de su desarrollo. Ya cuando vamos pasando en los ciclos de nuestra vida, pues esa plasticidad va disminuyendo. No es que se pierde, como muchas personas dicen, y que ya es cuando estás en la tercera edad o estás en la vida adulta, se va perdiendo, ya no la tenemos, sino que va disminuyendo y esa flexibilidad va cambiando. Es mayor al inicio de nuestro ciclo vital con respecto al momento en que ya vamos finalizando nuestras etapas. Lo otro es que si bien estudiamos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo en lo que contemplamos dentro del encéfalo, no existe como una división como tal. Los hemisferios están completamente interrelacionados, conectados, y es sumamente importante trabajarlos integrados cuando hacemos la estimulación temprana. Si bien hay habilidades, hay áreas que funciona o domina una parte de este hemisferio, no queda relegado o desconectado de la otra. Siempre es necesario que el aprendizaje sea, o la estimulación en este caso, que es lo que estamos hablando para el desarrollo integral infantil, sea llevado de esta manera, en interrelación de este cerebro y sus conexiones. Por último, recalcar que el estrés, la toxicidad que sucede en este sentido, cuando hablamos de estrés tóxico, nos estamos refiriendo pues a esta demanda que supera las habilidades o los recursos, tanto emocionales, personales, cognitivos, que tenga la persona para afrontar una situación que es estresante, y que si bien en algún momento resulta adaptativa, cuando es excesiva y consecuente en el tiempo, logra afectar este desarrollo y lo que sería la salud física y mental del individuo. Y en este momento en el que estamos hablando en el webinar, es importante recalcar que los niños necesitan desarrollarse en ambientes que sean armónicos y que le permitan el crecimiento, la exploración y la consecución de sus etapas de una manera satisfactoria, de una manera eficaz, por así llamarlo. Entonces, tanto la intervención como la estimulación deben verse encaminadas en este sentido, a disminuir todas aquellas situaciones estresantes y permitir, propiciar situaciones que sean positivas para el desarrollo personal. Áreas del desarrollo. En los primeros años de vida, el cerebro es moldeado por todo lo que percibe el niño, pues construye sus experiencias a partir de la exploración del mundo que le rodea y la interpretación que hace del mismo. Y es a través de sus sentidos que recibe la información necesaria para comprenderlo a su propio ritmo. Las interacciones que establece con las personas cercanas a él y las formas de relacionarse con su entorno cambian de acuerdo a su desarrollo, alcanzando cada vez niveles más complejos y dinámicos.
El desarrollo cognitivo se refiere a los procesos del pensamiento y a las conductas que reflejan el esfuerzo del niño para comprender el mundo que le rodea y su actuación en él. Al principio, se puede observar cómo el niño es capaz de seguir un objeto con su mirada, reconocer de dónde proviene el sonido y explorar los objetos a su alcance, hasta llegar a procesos más complejos como fijar la atención en lo que le interesa, nombrar los objetos, saber para qué sirven y jugar con ellos, y recordar eventos, entre otros. De esta manera, el niño acompañado por las buenas prácticas del educador, en un futuro será aquel adulto capaz de resolver problemas y adaptarse a un mundo en constante cambio. El desarrollo motor es la capacidad progresiva del niño para controlar su cuerpo. Se inicia a partir de reflejos simples con los que los bebés nacen y poco a poco se van transformando en movimientos intencionales para el logro de objetivos. Se puede observar cómo los bebés, en un inicio, tienen el reflejo de cerrar la mano cuando tocan su palma y posteriormente este reflejo disminuye para dar lugar a movimientos voluntarios y coordinados para alcanzar los objetos de su interés. A medida que los músculos se fortalecen, su coordinación motora gruesa aumenta y alcanza niveles más complejos de movimiento como son voltearse, sentarse, gatear, pararse y caminar. La motricidad fina se manifiesta cuando el niño comienza voluntariamente a coger objetos pequeños utilizando sus dedos índice y pulgar, lo que a largo plazo dará lugar al proceso de escritura. Las habilidades motoras se van perfeccionando para dar paso a la autonomía del niño y con ello la posibilidad de explorar otros espacios, otros mundos y enfrentar nuevos desafíos. El área de comunicación comprende la capacidad del niño para expresar sus necesidades, emociones, deseos e ideas y, paulatinamente, comprender los conceptos que conforman su realidad. Es a través de la interacción con su educador que el niño poco a poco le dará sentido y significado a los gestos, los sonidos y las palabras. Para desarrollar habilidades de comunicación, el niño requiere de un adulto sensible que se relacione de manera cercana con él y le hable acerca de lo que sucede a su alrededor, le dé nombre a los objetos, situaciones y emociones que surgen en su vida diaria. El área afectiva social comprende la capacidad del niño para establecer un vínculo afectivo con el adulto y a partir de ello, sentirse seguro para expresar sus emociones, relacionarse con otras personas y asimilar las normas sociales establecidas. Los educadores necesitan estar atentos a las expresiones del niño y tener la capacidad de responder adecuadamente a las mismas. Por ejemplo, reconocer cuando el tipo, la duración y la frecuencia de los estímulos resultan agradables y de interés para el niño, cuándo es tiempo de retirarlo o cambiarlo y cuándo es necesario proporcionar un espacio de descanso y tranquilidad. El niño es receptivo a las respuestas emocionales de los adultos. Por ello, es importante que los educadores sean conscientes de sus propias emociones y protejan al niño de respuestas que lo puedan lastimar. Como educador, observa los cambios y las señales que expresan los niños con los que te vinculas para comprender sus inquietudes, necesidades, preferencias y logros y así proveer el cuidado apropiado y receptivo en un ambiente seguro para favorecer su desarrollo integral. Ahora bien, para favorecer el desarrollo, como veníamos hablando, integral del niño en toda esta etapa de la infancia, niñez temprana y tardía, es importante saber cuáles son las áreas de estimulación que nos van a importar, por decirlo de alguna manera, donde nos vamos a enfocar para que este proceso educativo sea el más adecuado y podamos propiciar ese desarrollo armónico del cual hemos estado hablando, no solo a nivel cerebral, sino también a nivel conductual. Entonces, las áreas del desarrollo que vamos a trabajar en este webinar o que vamos a desarrollar someramente en este webinar es el área motora, cognitiva, socioafectiva y lenguaje. Cuando hablamos de desarrollo motor, estamos hablando de
todas aquellas áreas que nos llevan al movimiento. ¿Sí? Estamos hablando de un desarrollo que empieza en el nivel prenatal y que se va consolidando o desarrollando, madurando durante el ciclo vital, siendo la etapa de la infancia, niñez temprana y tardía las más relevantes para consolidar muchas destrezas. Vamos desde los movimientos que son involuntarios y reflejos hasta el dominio del movimiento y hacer actividades de manera intencional y voluntaria. La estimulación debe ir, enfocada desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, considerando pues lo que es el desarrollo madurativo a nivel neuropsicológico, el área o sistema muscular y óseo, para que podamos entender cómo es este cambio o las secuencias que van a ir sucediendo tanto a nivel grueso como a nivel fino. En este sentido, entendemos que lo que abarca el desarrollo motor tiene relación con la coordinación y con el control locomotor, es decir, de desplazamiento, de movimiento. Tiene que ver con el dominio de las extremidades inferiores, superiores, el tronco y la parte de la cabeza. Tiene que ver con la presión, precisión, equilibrio y coordinación óculo-manual. Eso es sumamente importante contemplarlo dentro de lo que es el área del desarrollo motor y hacia dónde deben ir encaminadas estas actividades, siendo la escuela uno de los entornos que facilita mayormente la consecución, la maduración de estas etapas en el niño desde que entra en el jardín e inclusive desde que está en el cunero hasta que llega a la edad de la primaria, donde va a estar consolidada la escritura o toda la parte gráfica. Entonces, entre los hitos que nosotros podemos ir evaluando dentro de esta área de desarrollo motora, va desde la etapa postnatal o desde la edad 0, cuando el chiquito empieza a colocarse acostado, cargado, boca arriba, boca abajo, cuando empieza a sentarse, gatear, agacharse, caminar, correr, pedalear, saltar, subir y bajar escaleras, mantener el equilibrio, patear una pelota, lanzar la pelota por arriba, por debajo, el dominio de su lateralidad izquierda-derecha. Tenemos también toda la parte fina que es agarrar, encajar, armar, rasgar, cortar, doblar un papel y todo lo que es dibujo, desde que dibuja una célula, va pasando por el monigote hasta que termina haciendo una figura humana en 2, 3 partes, inclusive dimensional, luego que llega a cierta etapa, entre los 9, 10, 11 años, que ya está consolidada la figura humana como es concebida en la realidad. Entonces es importante, acá les traigo una tabla referencial donde podemos ir viendo pues la evolución por edad y por meses de este desarrollo motor y que nos da una perspectiva de dónde o qué actividades podemos plantear para estimular esta área y en todo sentido, si podemos ver que sucede alguna detención o alguna alteración en la consecución de esta maduración, digamos neuropsicológica, es importante entonces dirigir la referencia para ser atendido este niño
con un abordaje multidisciplinario en otras áreas, como sería la intervención a nivel de terapia ocupacional. Muy bien, ahora nos centraremos en el área de la cognición. Esta área está íntimamente relacionada con la parte sensorial, con lo que tiene que ver con la percepción del mundo que nos rodea a través de nuestros 5 sentidos. Y es importante también entender que de este procesamiento de la información que se recibe a nivel sensorial se van a realizar asociaciones a través de mecanismos como la asociación, la imitación y el modelamiento de aquellas situaciones del entorno en las que está pues el niño completamente expuesto o vinculado, o del cual obtiene experiencias, y que va a estar directamente relacionada con la maduración de esta área de la corteza cerebral, donde se hacen las conexiones sinápticas y donde está todo este ensamblaje neuronal. Esta área del desarrollo cognitivo está fundamentado en los procesos psicológicos básicos, que son atención, concentración, memoria, percepción, orientación, lenguaje, pensamiento. Es sumamente importante entender que esta es la área, o es el área, que nos identifica como seres humanos, que nos coloca ese punto y aparte, ese punto especial, excepcional respecto a otra especie. Es importante también entender que este proceso cognitivo y la maduración va a variar de persona en persona y tiene una influencia preponderante factores como la cultura en este desarrollo evolutivo. Si bien podemos nosotros mismos estar en Latinoamérica, por ejemplo, podemos evidenciar que hay procesamiento de información, estilos de aprendizaje que varían de región en región, de cultura en cultura, a pesar de hablar el mismo idioma, por decirlo así. Es importante entender que el desarrollo cognitivo igualmente va de la mano con el desarrollo motor y con el desarrollo del lenguaje. Está completamente engranado y es lo que va a dar paso a la consolidación de procesos posteriores. El proceso cognitivo viene dado desde el momento de nacimiento, en el que el bebé está interactuando con los objetos de su entorno. Primeramente sigue el sonido, lo reconoce, busca el objeto escondido, manipula objetos con sus manos, luego viene la parte de la exploración del entorno, que es sumamente importante para la construcción de su conocimiento, de su aprendizaje. Igualmente vienen las actividades pues de seriación, actividades de imitación de figuras o de comportamientos de adultos significativos para el infante. Y a su vez luego vienen conceptos un poco más concretos, figuras geométricas, seriación, la concepción del espacio, de las situaciones temporales, hoy, ayer, mañana, día, noche, arriba, abajo, y que también pues va de la mano con la lateralidad, derecha, izquierda. Vienen situaciones de lectura, cuentos, a su vez todo lo que es ese pensamiento abstracto, todas estas actividades que tienen que ver con rompecabezas, ludo, estrategias como ajedrez, el dibujo de la figura humana, que ya lo habíamos hablado anteriormente, que también va de la mano con el desarrollo motor, todo lo que es luego seriación y cálculo entre la parte lógica. Entonces es un
desarrollo bastante complejo que requiere pues de estrategias bastante específicas para poder explorarla y estimularla adecuadamente. Cuando hablamos del desarrollo cognitivo nos ubicamos rápidamente en la teoría de Jean Piaget. Ella establece 5 etapas del desarrollo cognitivo. En este caso nos vamos a centrar en 2 de ellas, que son las que abarcan infancia, niñez media y niñez tardía. Esto tiene que ver con el periodo sensorio-motriz, que es una etapa que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años de edad y es donde el infante adquiere la capacidad de organizar toda la información que recibe del entorno a través de su actividad motora y sensorial. ¿Sí? Acá nos habla de esa exploración a través de sus manos, el tacto, la manipulación, el empezar a descubrir el mundo a través de la visión, el control del esfínter, el control de su cuerpo gradualmente, el movimiento. Y eso es lo que vamos a estudiar o vamos a secuenciar dentro de las áreas del desarrollo cognitivo. La segunda área sería la preoperacional, que es desde los 2, 3 años hasta los 7. Y si bien no hay todavía un pensamiento lógico, ya el niño está avanzando en la estructuración cada vez mayor de esas representaciones o de esos símbolos donde le otorga concepto o significado al juego, a los objetos, a las personas, a los lugares que forman parte de su vivencia diaria. Hay vamos a decir, la representación más importante de esta etapa es ese juego simbólico, es ese juego imaginativo donde él poco a poco va recreando parte de sus vivencias de manera espontánea. Eso es lo que identifica básicamente, digamos, el desarrollo armónico de esta etapa en el área cognitiva. Esa capacidad de poder jugar, imaginar, recrear y manifestar lo que está dentro de su vivencia en el día a día relacionada con las personas significativas o con las que tiene vínculos cercanos en su entorno. Diferentes estilos de aprendizaje. En el Centro de Desarrollo Infantil te darás cuenta de que cada niño tiene una forma de percibir y darle significado a los estímulos que se presentan en su mundo. Tienen intereses diferentes y variadas formas de aprendizaje. Mientras que algunos muestran una sensibilidad especial hacia los sonidos, otros prefieren los estímulos visuales y otros el movimiento de su cuerpo. Identificar los intereses de los niños con los que convives te permitirá acompañarlos en sus procesos de aprendizaje de una manera asertiva. Cuando el niño descubre su mundo a través de la vista, aprende observando e imaginando. Entiende los gestos con facilidad. Le llaman la atención los colores vivos, las figuras y el movimiento. Sus pensamientos son en forma de imágenes. Una manera de estimular su imaginación es ofrecerle materiales que le permitan construir escenarios en su mente. Cuando el niño descubre su mundo a través del oído, aprende escuchando y comunicando lo que sucede. La música y los sonidos son una excelente forma de llamar su atención. Toma en cuenta que debes estar abierto y disponible para escuchar e interpretar lo que quiera decirte. Cuando el niño descubre su mundo a través del cuerpo, lo explora utilizando sensaciones físicas como son identificar texturas, realizar movimientos con el cuerpo y jugar. Además de la forma de percibir, el niño tiene intereses, gustos y capacidades que determinan el tipo de inteligencia que predominará en él. Lingüística. El niño tiene facilidad para hablar y para relacionarse con las manifestaciones del lenguaje. Muestra interés por las historias, los cuentos y las rimas. Describe con detalles lo que sucede. Lógico-matemática.
El niño muestra curiosidad por investigar cómo suceden las cosas, el efecto de las acciones, como al hacer rodar un objeto por una pendiente, descubrir la fuerza de gravedad al tirar los objetos y encontrar formas creativas para resolver los retos que se le presentan. Musical. El niño manifiesta sensibilidad a los ritmos, tonos, volumen y armonía de los sonidos y las voces. Muestra atracción hacia los instrumentos musicales y las melodías. Espacial. Los niños tienen facilidad para imaginar, recrear figuras y escenas en la mente. A medida que pasa el tiempo y reciben la estimulación necesaria, desarrollarán una buena ubicación espacial. Corporal y cinética. El niño utiliza su cuerpo para expresarse y se inclina de manera especial a las actividades deportivas, de danza o de expresión corporal. Interpersonal. Es la capacidad del niño para mostrar afectos especiales hacia un cuidador cuando es pequeño y comprender paulatinamente los estados de ánimo, intenciones y deseos de los demás, de acuerdo con la etapa de desarrollo. Intrapersonal. Esta inteligencia se construye de forma secuencial. Al principio, los niños manifiestan sus emociones de manera impulsiva y con poco autocontrol. Es a través del apoyo de sus educadores que lograrán identificar y diferenciar sus emociones, así como la forma adecuada de expresarlas. También irán reconociendo sus necesidades, limitaciones y deseos. Naturalista. Los niños tienen un gusto especial por las actividades al aire libre y muestran curiosidad y asombro ante lo que sucede a su alrededor. Una flor, el arco iris y otros elementos de la naturaleza llaman su atención. Identificar en el niño su canal de percepción y tipo de inteligencia te permitirá ser empático con él, comprender sus necesidades y brindarle apoyo cuando incursione en nuevas experiencias, lo que fortalecerá tu relación con él y facilitará su aprendizaje. Muy bien, una vez que hemos hablado de esto de la cognición, realmente, ¿qué es lo importante de este aspecto o de esta área? Pues entender que la inteligencia no solo se basa en establecer cuál o cuánto es el nivel o la capacidad intelectual de un chico. Si bien podemos tomar en consideración la teoría de Gardner que dice que hay múltiples inteligencias, entonces el aprendizaje viene de la mano de esas múltiples habilidades cognitivas que podemos encontrarnos. Él contempló 8 tipos de inteligencias que van desde inteligencia natural, inteligencia lógica, inteligencia social, inteligencia sinestésica, inteligencia musical, entre las otras que les nombro allí en la lámina. Igualmente, estructurar estrategias de manera de comprender cómo nuestros niños procesan la información que les llega del entorno, cómo trabajan esos conceptos, cómo los asimilan de manera de generar un conocimiento que sea válido y que les sirva en la medida que ellos van transitando por su ciclo vital. No solo desde la infancia, pero entendemos que la infancia, la niñez, son las etapas más importantes, imprescindibles para el desarrollo armónico en las etapas posteriores. Entonces, entender que procesan la información a través del canal por el cual perciben, puede ser auditivo, visual, táctil, ¿sí? Y necesitan esa serie de estímulos para poder mejorar estos procesos psicológicos básicos que tienen que ver con la cognición. Igualmente, cada uno va a responder, a utilizar, a procesar esta información y utilizarla en los momentos que sean necesarios en la medida que ellos perfilan su estilo de aprendizaje. Entonces debemos entender que hay personas que son más prácticas o pragmáticas, otras son reflexivas, otras son teóricas, y en esa medida van a trabajar o contemplar la construcción de su aprendizaje y de su conocimiento en adelante. El docente, el adulto, el padre,
toda aquella persona significativa que va a generar la estimulación en esta área debe entender que va de la mano con lenguaje, con afectividad, con motricidad, y que es relevante comprender cómo aprende el niño, a través de qué canal aprende para que sea significativo. Esa es la parte más importante de este proceso o de esta área cognitiva. Ahora bien, hablemos de lo que es el área afectiva o socioemocional. Es importante entender que esta es una de las áreas más importantes en el desarrollo del individuo, pues lo que se desarrolla en esta etapa de la niñez va a ser determinante para la consecución del bienestar y la autorrealización personal a lo largo del ciclo vital. En la niñez, en el área socioemocional y afectiva, se va a desarrollar o se van a empezar a marcar aspectos como autonomía, identidad, todo lo que es seguridad, al igual que la creación de estas relaciones interpersonales significativas y armónicas que van a ir progresando o madurando a medida que el individuo va creciendo. Pero es en este momento de la niñez donde repercuten todos esos factores, modelos, todo lo que se pueda crear alrededor de este espacio emocional. Si bien nosotros de manera innata poseemos un cerebro emocional o lo que es el sistema límbico, los factores del ambiente de interacción social van a ser determinantes en la creación de la autoestima sana, autoconcepto y autocontrol de mis emociones. La escuela es el entorno que facilita al individuo el aprender a ser, el aprender a entenderme y el entender a los demás, a generar la empatía, a reconocer que soy capaz de hacer cosas por mí mismo y para el bienestar de otros, que mis actos generan consecuencias que me pueden afectar a mí y pueden afectar a quienes están a mi alrededor. Que esa autoestima tiene que ver con el afecto que yo desarrollo hacia mí mismo, tiene que ver con el autoconcepto, que son todas esas destrezas o capacidades que yo reconozco que tengo en mí mismo, que yo sé que soy así. Y el autocontrol tiene que ver con la regulación emocional, que es donde yo reconozco mi ira, mi tristeza, mi alegría y aprendo a controlarla de manera de que no me afecte y yo no pueda afectar al otro. Es el docente con sus estrategias, con su habilidad social, quien va a permitir este crecimiento a través del buen manejo, o vamos a llamar adecuado manejo de estas habilidades dentro del aula y en las actividades que se desarrollen, sean grupales, sean al aire libre, sean dirigidas, pero de alguna manera se convierte en un adulto significativo para moldear esta conducta. Eso es sumamente importante, ese vínculo que se pueda desarrollar, ese apego seguro, el saber que no voy a correr peligro aun cuando yo decida desprenderme y explorar lo que tengo alrededor en estas etapas iniciales, en la etapa del jardín, es sumamente importante. Lo que es la dependencia y la independencia, lograr establecer confianzas básicas, lograr establecer la resiliencia, saber que sí hay dificultades, pero que se puede aprender de ellas, tomar decisiones, solucionar los problemas, no solo desde la cognición, sino también desde la emoción. Y eso nos lo va a dar esas relaciones significativas, siendo el docente, como ya lo dije antes, uno de los adultos significativos, y la escuela el lugar de socialización luego del hogar que el niño
tiene, vamos a decir, por principal. Importante que estas vinculaciones que puedan llevarse en esta etapa sean significativas, sean sanas y que el nivel de estrés sea adaptable. Siempre hay un estrés que es manejable, que nos permite a nosotros explorar o poner en marcha los recursos que tenemos para afrontar las situaciones, y esto nos permite pues mejorar esa neuroplasticidad así como la morfología cerebral. Recuerden que si al niño se le coloca en situaciones de estrés agudo, vamos a afectar desde su desarrollo cerebral hasta este desarrollo afectivo, porque crearemos posiblemente, si no es bien canalizado, inseguridades que podrán afectar de alguna manera ese desarrollo en el niño, en lo que sería el adolescente y luego el adulto, porque el ciclo vital es un continuo y lo que hacemos en la infancia pues repercute en la adultez. Pues bien, ¿hacia dónde va enfocada esta área socioafectiva? Pues bueno, primero entender que este término socioafectivo muchas veces se usa en conjunto, pero tiene una connotación, digamos, particular, porque cuando yo hablo de la parte social estoy hablando de la vinculación pues del niño con su entorno, y cuando hablo de la parte emocional estoy hablando pues de lo que es el afecto, el desarrollo de las emociones y de los sentimientos tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces, esta parte socioemocional, si a veces la vemos en conjunto, hay autores que definen o que prefieren separarlas y estudiarlas individualmente. ¿Cuáles son las dimensiones en algunos casos que autores plantean? Pues primero, como habíamos hablado, lo que es la autoestima, la autorregulación, lo que es el apego en la parte individual, luego la búsqueda o el reconocimiento de la identidad personal, familiar, escolar, siendo, como ya dijimos, la escuela ese segundo ambiente fundamental de socialización y de desarrollo de la afectividad. El reconocer, el expresar y el aprender a regular las emociones y los sentimientos. Y por último tenemos lo que son las motivaciones externas y motivaciones internas, que es lo que nos impulsa a seguir adelante y que es lo que nos condiciona para el aprendizaje. Pasamos ahora al área del lenguaje. Es importante entender que muchas teorías o muchos supuestos expresan que el individuo posee una capacidad innata, unos sistemas que están ya preestablecidos, que nos condicionan a la adquisición del habla, del lenguaje, de la comunicación, de ese proceso, esos símbolos que nos permiten pues generar un contacto y a la vez procesar diversas informaciones que nos vienen del entorno. Entonces, autores dicen que no hay una teoría definitiva, pero si bien también tenemos a Lev Vygotsky, que sí nos dice que el lenguaje es el medio principal para generar el procesamiento de la información y lo que es el proceso de aprendizaje en el niño, de la adquisición del conocimiento en interacción con su entorno. Este proceso empieza pues a partir del nacimiento, desde el momento cero, cuando a través del llanto empieza a expresar sus necesidades, empieza a expresar hasta sus estados emocionales en la medida que los va reconociendo y en la medida en que van siendo satisfechas sus necesidades básicas. A medida que pasan los años, pues entonces, y los meses, perdón, pues irán adquiriéndose nuevas destrezas lingüísticas como el prebalbuceo, luego el balbuceo, luego viene las primeras palabras, normalmente es una palabra, luego empezamos a ver dos palabras, luego el uso
del habla telegráfica, de la negación, de las interrogaciones, y así se van concibiendo estructuras más complejas hasta que aproximadamente a los 10 años llega una madurez lingüística en el niño. Este proceso que sucede en la parte de lenguaje y comunicación la ampliaremos un poco más en el próximo webinar. Sin embargo, no quería dejar de mencionarle esta área del desarrollo que conforma esta parte integral del desarrollo infantil. Pues muy bien, ya estamos terminando en este webinar del día de hoy y realmente, ¿qué es lo importante llevarnos de este tema del desarrollo integral del niño? Desde la perspectiva docente y de la intervención o estimulación temprana. La idea es entender que el adulto es el que posee el rol principal en esta estimulación desde las edades tempranas, que el adulto es quien posee 4 ejes fundamentales, que es el sostén emocional, la generación de la confianza básica, el propiciar la regulación afectiva y el modelamiento conductual. Como hemos dicho al inicio, un niño es un ser integral, es un ser que posee capacidades, habilidades propias que lo hacen único, particular y sumamente especial, sumamente delicado. Es un diamante en bruto, es algo que debemos cuidar e ir moldeando con mucha delicadeza, entendiendo que nosotros vamos a ser esos escultores que harán de él un adolescente, un adulto y hasta un anciano satisfecho con su vida, que pueda generar bienestar y pueda generar satisfacción desde la realización personal e inclusive que lo sea para el mismo adulto quien está ejerciendo esa influencia positiva. En todos estos años en los que he estado trabajando, me he dedicado a la evaluación y diagnóstico específicamente y he estado de la mano con la parte de integración escolar, visitando las escuelas, conversando con docentes, y creo que el mirar solo resultados, metas, hitos, nos hace rígidos al ver a un niño y entender que va más allá de eso, que un niño es un mundo de fantasía, de curiosidad, de impulsos que necesitan ser apreciados y canalizados. Un niño necesita que le sean satisfechas múltiples necesidades que van desde lo afectivo, desde la necesidad de calzado, comida, que son básicas, hasta esa necesidad de sentirse amado, sentir empatía, que el niño pueda aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir, que sea esa la parte fundamental que nos lleve al trabajo y a la estimulación del niño desde las edades tempranas. En mi trayectoria tengo 2 casos que me han marcado. Todos los he apreciado, todos los he trabajado con la mejor dedicación y el mejor orgullo que me da tener estos seres chiquititos, porque si yo pensaba que me iba a dedicar al trabajo con los adultos, pues no, me dediqué al trabajo con los niños. Y yo decía, no, de repente yo voy a ser mamá gallina, debajo de mis alas los voy a proteger a todos, no voy a ser objetiva. Y no, definitivamente ha sido un trabajo bellísimo y sí han sido 2 casos que me han impactado en mi trayectoria, porque si bien he visto que hay destrezas motoras, que hay destrezas en el área cognitiva, pues hay perturbaciones emocionales que impiden que este desarrollo sea armónico. La parte de la aceptación, de la comprensión dentro del entorno educativo es una pieza fundamental, porque hogar y escuela en la niñez son los ambientes más significativos e influyentes en el crecimiento del niño. Entonces, tenemos
chicos que muchas veces vienen al mundo sin ser planificados, algunos sin ser deseados, y vienen pasando una serie de crisis y situaciones que lo hacen mantenerse en un estrés tóxico, en una situación que sobrepasa los pocos recursos emocionales, los recursos físicos que puedan ir teniendo en la medida que pasan sus etapas en su ciclo vital. Entonces, muchas veces, por necesidades de los padres, son dejados en cuneros, y en el cunero es una atención muchas veces superficial. Entonces vemos unos chicos que tienden a ser agresivos, a ser retraídos, a realizar un trabajo motivado por el impulso o esa incapacidad de controlar mis emociones, cuando realmente el adulto es el que debe corregular con él, y no lo hace en su rol como es debido. Entonces encontramos chicos que son dispersos, que tienen una atención fluctuante, que tienen un desarrollo del lenguaje por debajo de lo esperado para su edad, pero no tienen ninguna alteración peri o postnatal, es decir, durante su nacimiento y luego de su nacimiento. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Pues bueno, ¿qué ha pasado? Que no se le ha brindado la ayuda necesaria. ¿Por qué? Porque estamos más concentrados en precisamente llevar una lista de las cosas que no hace con respecto a las que hace, y nos pueden ayudar a hacer ese trampolín o esa palanca para poder impulsar el resto de las áreas que están todavía sin estimular, pero no porque estén impedidas a nivel físico, neurológico, sino porque no ha habido ese acompañamiento, esa estabilidad y ese potenciar de sus habilidades. Niños que se ven a pequeñas edades en situaciones de bullying, y el bullying no es nada más esa agresión, esa víctima y victimario. Ambos son víctimas, porque en su ser hay situaciones que no han sido resueltas de forma positiva o satisfactoria, porque sencillamente han generado un apego inseguro, porque sus necesidades no han sido satisfechas en el momento adecuado. Entonces, entender que muchas de las conductas que se manifiestan en nuestros niños en edades tempranas o en la niñez tardía vienen dadas por este recorrido de etapas que no han sido completamente satisfechas y que nunca es tarde para lograrlo. Lo importante es saber identificarlas, asumir la responsabilidad de este cuidado y empezar a gestionar estrategias, a modificar el modo en el que influimos para que pueda ser satisfactorio en la construcción de su personalidad y de su conocimiento sobre el entorno que los rodea. Entonces, espero que más allá de la teoría que hemos explicado al inicio de este webinar, pues la conclusión sea esta que les estoy dejando, de poder transmitir un mensaje de comprensión, de empatía, de colaboración, de amor, porque no hay nada más importante entre nosotros que el poder demostrarnos y sentir el amor. Eso va a trascender en todas las latitudes. Lo que se hace con esmero, con cariño, desde el sentimiento, es lo que va a generar significado. Entonces, gracias por acompañarme en este webinar, y solo me queda dejarles un mensaje de nuestra muy querida María Montessori, que nos dejó pues muchas estrategias y una guía para seguir la estimulación en nuestros chicos dentro del entorno escolar. Y ella dice: siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón.
Recuerda que luego de culminar este webinar tendremos la sección en vivo de preguntas y respuestas, PIR. El enlace está disponible en la parte de abajo de la descripción de este video. Igualmente tendremos luego el sorteo de las certificaciones. ¿Y qué debes hacer para participar? Pues muy sencillo, suscribirte al canal de Capacítate, darle a la campanita de notificaciones para que cada vez que carguemos un contenido pues puedas recibir la notificación y comentar literalmente: yo quiero mi certificado Capacítate. Puedes añadir cualquier otro comentario, pero sí debe aparecer: yo quiero mi certificado Capacítate. Así que gracias por participar y esperamos verte en una próxima oportunidad.